Queda claro que el calentamiento global no ha dejado nada bueno. Desde que los cambios causados por tal se empezaron a notar, la Tierra ha permanecido en constante caos. Pero nuestra naturaleza egoísta, aun ante los eventos que hemos presenciado, no nos ha dejado cambiar. Preferimos satisfacer nuestras papilas gustativas con un trozo de carne que adoptar una dieta más amigable al ambiente. Preferimos cegarnos con la idea de que algún día la cura a este mal ambiental va a ser descubierta. Seguimos alimentando las riquezas de corporaciones que destruyen nuestro único hogar. Después de todo, la historia no nos ha hecho aprender nada. Es el año 2050. La población humana aumenta drásticamente. Los fenómenos naturales son cada vez más destructivos, mientras que las naciones y sus líderes no son capaces ya de aliviar el desastre y sufrimiento después de cada evento. Sus bolsillos y bienestar propios son más importantes, como siempre. Yo, como un hombre de ciencia, a veces se me es fácil entender lo que pasa en el mundo. Sé la razón, pero aún así quiero cambiarlo. Quiero encontrar algo que nos ayude a salvar este hermoso planeta. Quizás sea solo un sueño, pero prefiero morir intentándolo que solo sentarme a ver todo lo que pasa. Mis investigaciones me han llevado a un no muy congelado continente de la Antártica. A pesar de la sobrepoblación, nadie apuesta por ir a vivir ahí completamente. Supongo que un desierto siempre será un desierto. Un solo barco hace la travesía cada 15 días. Los vuelos ya no son permitidos, o más bien, dejó de ser rentable. Solo unos cuantos turistas ricos y algunos científicos son los que visitan la zona. No muchos quieren visitar una zona maldita. Hace más o menos unos 10 años, gobiernos pararon todas sus expediciones y retiraron toda la gente que vivía ya ahí, con la excusa de que mandarían solo gente más entrenada para encontrar una mejor forma de poblar el continente de hielo. Pero 4 de 5 grupos desaparecieron misteriosamente para nunca más ser encontrados. A pesar de tener una tecnología impresionante para rastrear personas, incluso estando muertas, ninguno de los esfuerzos por encontrar respuesta dio resultado. El 5.º grupo tuvo suerte de regresar casi completo. No fue que el gobierno lo retirara, ellos huyeron asustados tras haber presenciado la muerte de uno de sus compañeros. La razón nunca fue revelada, pero los medios especulan que la víctima había muerto de hipotermia y que el miedo a morir se volvió colectivo, haciendo que todo se saliera de control y por eso huyeron. Pero se me dificulta creerles. Los medios solo buscan vender y solo son herramienta de los poderosos. Bueno, como ya mencioné, yo estaba investigando formas de reducir la contaminación del planeta, más específicamente reducir los gases que causan el efecto invernadero. Por suerte, algunos de los documentos liberados de las investigaciones hechas por los grupos desaparecidos hablaban de una planta, bueno, en realidad de un arbusto que absorbía y transformaba una increíble cantidad de CO2 para su tamaño. Quería estudiarlo por mí mismo, conseguí los fondos y me embarqué en esa aventura. Yo renté una cabaña bastante alejada de la costa y bastante alejada de las demás cabañas. Eran por lo menos 2 millas de separación. La razón era que mi cabaña estaba más cerca de la zona donde se encontraban los arbustos y tenía ya algunas herramientas de laboratorio instaladas. Todo fue bien. Llegué junto con un grupo de turistas. Oí decir que éramos los primeros visitantes en un largo tiempo. El guía de ellos repetía que nadie quería ir ahí, mientras que los turistas se lucían diciendo que ellos eran valientes o cosas así. Al llegar a mi cabaña, me instalé lo mejor que pude, tomé una pequeña cena y dormí, ya que al siguiente día muy temprano iría al lugar de los árboles de la vida, así los apodé. Yo iba por mi propia cuenta, pero los turistas, como mencioné, llevaban a un guía que les mostraba los caminos y las atracciones del lugar. A pesar de tener mi mapa y todo lo necesario para no perderme, decidí seguir al grupo, de esa forma no perdía tiempo figurando las rutas. Por el camino, tomé muchas muestras de otras plantas que no se encontraban en ningún otro lugar del planeta, y me enamoré de los paisajes que esas tierras ofrecían. Poco a poco nos acercábamos más a la zona de los arbustos, que por cierto eran llamados Osmeri. Un juego de letras usando los nombres del primer grupo, quienes fueron los que descubrieron el arbusto. Sus nombres eran Sinaída, Oswald, Mary, Brooke, Ian y Eric, creo. En fin, mientras más nos acercábamos, más podía olerse una esencia que no podía reconocer. Era bastante agradable, pero no tenía idea de cómo describirla. Al fin llegamos. El escenario era bastante bonito. Los pequeños arbustos no pasaban los 4 pies de altura y estaban llenos de unas hojas en forma de cono. Eran color verde, pero un tono de verde que nunca había visto en la naturaleza.
También tenían unos pequeños frutos color azul que llamaban bastante la atención. Mientras tomaba fotos y documentaba, oí que el guía de los turistas decía que los frutos eran seguros para ser consumidos. Obviamente, todos se abalanzaron a probarlos. Al parecer eran muy deliciosos, pues todos seguían comiendo y comiendo. Yo, preferí abstenerme, pero colecté algunos, junto con algunas hojas para estudiarlas más a fondo. Ya casi era hora de regresar, los turistas empezaban ya a caminar. Por último me metí entre los arbustos para conseguir un pedazo de raíz para estudiarla. Mientras trataba de cortarla, noté que frente a mí había un pequeño rectángulo color negro. Por su aspecto, noté que era una memoria. La rejunté y salí de los arbustos. Tenía mucho que no miraba una memoria externa de ese tipo. Ahora todo está incluido dentro de los dispositivos o todo es almacenado en la nube, sin cables o accesorios extra. Se miraba en muy mal estado, una de las esquinas incluso parecía estar quemada. La puse en mi bolsillo esperando revisarla en mi computadora cuando regresara. Junté todas mis cosas y empecé mi camino de regreso. Al llegar ahí, sin embargo, me olvidé completamente de la memoria, pues estaba más interesado en empezar los exámenes a todas las muestras que había recogido. Pasaron los días, casi era la fecha que el barco regresaba. Yo me quedaría por un mes, por lo que ese barco solo se llevaría a los turistas. Entonces me quedaría solo en el helado continente. Claro, siempre tenía comunicación, pero no habría otro humano en miles de millas a la redonda. Retomando las pruebas, había decidido examinar primero cualquier otra planta que no fuera la Osmeri. La mayoría de la flora, a pesar de ser diferente a la de las otras partes del mundo, mostraba un comportamiento similar a cualquier otra especie en el resto del planeta. No absorbían gases de forma inusual o más que otras. Cuando completé todas las otras especies, empecé instantáneamente a investigar la Osmeri. Todas las muestras que obtuve me aseguré de mantenerlas almacenadas correctamente para que así las células se mantuvieran vivas y poderlas estudiar completamente. Comencé con las raíces, que sorpresivamente tenían una extraordinaria cantidad de CO2 concentrado en ellas. Pasando a los tallos, estos eran un poco extraños. Su interior estaba dividido en dos partes una vez que la corteza era removida. Era como un tubo insertado dentro de otro, y en uno, el CO2 era más abundante, mientras que en el otro, el oxígeno tenía bastante presencia. Deduje que la planta pasaba el aire entrante por el pequeño orificio de la hoja, mientras que el opuesto se encargaba de sacar el aire ya procesado. Más o menos como funciona nuestro sistema respiratorio, pero invertido. Las hojas eran aún más peculiares. El orificio que tenían estaba totalmente conectado al orificio en el tallo que mencioné antes, y efectivamente era el que absorbía el CO2. Y la piel de las hojas, de alguna manera que no puedo explicar, estaba conectada al tubo que liberaba el oxígeno. Nunca en mi vida había visto este tipo de estructura en una planta, y vaya que he analizado mucha de la flora que queda en la Tierra. Continué examinando cada detalle de esta increíble planta, pero al querer usar una de las herramientas para sujetar, me di cuenta que la había puesto en mi bolsillo. Traté de alcanzar por ella, pero en su lugar saqué la memoria que había encontrado cerca de los arbustos. La había olvidado completamente. Por el daño que tenía, dudaba mucho que podría recuperar alguna información. Igual intenté. Puse la memoria en un adaptador y la conecté a mi computadora. Para mi sorpresa, pude accesar a la información. Parecía que la memoria era de una cámara. Abrí las carpetas para llegar al contenido y encontré un montón de videos. Muchos duraban segundos, pero una gran parte de ellos estaban por los 15 minutos. Parecían videos turísticos, por lo menos los primeros. Era como si los dueños originales quisieran documentar su viaje. Decidí verlos todos. Después de todo, si era de algún turista, quizás encontraría algo inapropiado. Riéndome de mi propio pensamiento, puse los videos a que se reprodujeran. Fui por algo de beber y los empecé a mirar. Al principio me pareció entretenido lo que decían. En efecto estaban documentando su viaje, pero no reconocía quiénes eran. Después de un rato me empecé a quedar dormido. No había dormido mucho en los últimos días. Decidí apagar todo y continuar al siguiente día. A la mañana siguiente, decidí salir a caminar un rato y despejar mi mente. Regresé al lugar de los arbustos, solo para respirar la esencia tan exquisita y llena de oxígeno que emitían. Llegué y empecé a comer mi almuerzo. Los paisajes que este mundo nos brinda son una de las muchas razones por las que quisiera poder hacer algo para cambiarlo. Sé que a este punto es casi imposible, pero prefiero morir soñando, como dije. Estando ahí, me percaté que ningún animal se acercaba a la zona. A lo lejos podía mirar una que otra ave, pero no se acercaban. Imaginé que las frutas de los arbustos los atraerían si los turistas no mentían en su sabor, pero no lo hacían. Igual, no le tomé mucha importancia y seguí relajándome.
Era como mi día libre. Al regresar a casa, decidí poner una muestra de la fruta en un plato Petri para cultivarla y ver si contenía alguna bacteria o algo diferente a lo que conocemos. Era lo último que me faltaba analizar de la impresionante Osmery, así que preparé todo y la puse a cultivar. En eso recordé los videos que no había acabado de ver, los puse de nuevo a que se reprodujeran automáticamente. Los videos continuaban mostrando muchas partes de la zona y varias personas que ahora reconocía. Eran el cuarto grupo de prueba enviado para desarrollar una vida en el continente. No recuerdo sus nombres, pero los videos se empezaban a poner un poco monótonos. Poco a poco comencé a quedarme dormido, de nuevo. Entre sueños, comencé a escuchar unos sollozos. Parecía una mujer llorando bastante preocupada. Me desperté un poco asustado. Me tomó un poco acoplarme, pero al hacerlo me di cuenta que los llantos venían de la computadora, en específico, de los videos de la memoria. Parecía que había dejado corriendo tales toda la noche. El video que estaba puesto en el momento terminó sin más, pero enseguida continuó otro muy similar. Era la misma persona frente a la cámara, parecía estar en un lugar muy oscuro, y entre llantos comenzó a hablar diciendo: Mi nombre es Daniel Hans Schmidt. Pertenezco al grupo de prueba New Beginners para tratar de vivir en la Antártida y soy la última sobreviviente. En cuanto dijo eso, pensé que tenía que ser una broma o algo así, que jugaban entre sí a las escondidas y ella decidió ponerse dramática. Seguí mirando, parecía llorar cada vez más, pero continuó. Originalmente éramos 6 personas, 3 hombres y 3 mujeres. Al darnos esta misión se nos fue dicho que intentaríamos vivir aquí, para en un futuro, si todo sale bien, poder mandar más gente, ya que la sobrepoblación en los continentes de arriba es extrema. Seguíamos un protocolo y teníamos comunicación continua, hasta que encontramos los arbustos del primer grupo, aquellos que fueron mencionados por todas partes por tener propiedades contra la contaminación, pero también vimos las frutas que producen. Se veían deliciosas, por lo que comimos unas pocas. Y la verdad lo eran. Puedo jurar que todo estaba bien. Ya habían venido 3 grupos antes y todos habían fallado. Estábamos seguros que nosotros seríamos los que conquistarían el continente helado. Pero de un momento a otro, todo se derrumbó. Uno a uno, todos mis compañeros comenzaron a tener fiebre. Los medicamentos que teníamos no funcionaban. Contacté al centro de control y estuvieron conmigo dándome instrucciones por un momento. Pero después de mencionar que aunque los síntomas de la fiebre parecían continuar, los cuerpos de todos se empezaban a poner extremadamente helados, como si estuvieran muriendo. Al mencionar eso, la comunicación se cortó. Yo no sabía qué hacer. Quería salvar a todos. Quería salvarme a mí. En mi desesperación, comencé a buscar en los libros que había en nuestro laboratorio, pero no había nada que mencionara los síntomas. Como mi último recurso, junté a todos y los desvestí hasta quedar en su ropa interior. Los puse juntos y los tapé con todas las cobijas térmicas que teníamos. Me fui al baño y empecé a gritar de desesperación. Era tanta mi impotencia que solté un golpe en el espejo, rompiéndolo. Rápidamente volteé a ver el desastre. Se había roto más de la mitad. Debajo había un viejo papel tapiz que no parecía ir con la pintura que estaba por fuera. Pero también había un pequeño hueco en la pared. Parecía tener algo adentro. Metí mi mano y había unas hojas de papel sueltas. Las tomé. Tenían algo escrito. Apenas era legible. Parecía que habían escrito con prisa, pero traté de descifrarlo. Leí lo más que pude. La nota era del primer grupo, aquellos que habían descubierto los Osmery, pero su mensaje no era nada bueno. Eric lo había escrito y decía: La expedición es una farsa, al igual que los arbustos. Lo que descubrimos no fue algo natural. El arbusto está manipulado y comer las frutas causa algo que solo puedo describir como locura. Mis amigos tuvieron una fiebre, pero una fiebre que los hizo ponerse fríos como el hielo.
Todo esto después de comer esa maldita fruta. Al pedir ayuda, nos dijeron que un equipo llegaría pronto, pero el tiempo que tardaron fue suficiente para que mis amigos comenzaran a alucinar y se pusieran agresivos, queriéndose atacar entre ellos y queriéndome atacar a mí. Los pude controlar hasta que Brooke, de una sola mordida, le arrancó un pedazo del cuello a la líder Sinaída. En ese momento, salí corriendo y cerré todas las puertas tras de mí, sin entender nada. Mi mente colapsó. No podía procesar lo que pasaba. Al llegar afuera, 2 helicópteros de los cuales soldados descendían esperaban ya. Un hombre que no parecía soldado también bajó. Él dijo mi nombre con un carisma no apto para la situación. Me acerqué. Sus ojos eran muy extraños, algo que no olvidaré. Eran profundos y de un color verde amarillento. Una pupila no muy redonda como es lo normal, y te atrapaban en cuanto los mirabas. Él preguntó dónde estaban mis compañeros. Les dije que en los dormitorios. Él hizo una seña a los soldados y empezaron a construir algo. Él comenzó a dirigirse a mí de nuevo, diciendo que sus esfuerzos habían sido inútiles. Es el 4º intento y aquellos que se hacen llamar expertos en genes y esa basura no habían podido aprender nada de las situaciones pasadas. Perplejo, no sabía qué decir, pero seguía escuchando. Continuó. Y ustedes, estúpidos, pensaron que salvarían el mundo y podrían hacer la diferencia. Ustedes eran el plan de destrucción. La planta que comieron está modificada genéticamente para causar una enfermedad destructiva. Una vez que es consumida, modifica sus sistemas nerviosos a nivel genético y los hace ponerse hostiles y sin mente. Su único instinto es destruir. Los tontos de genética pueden hacer eso, pero no han podido perfeccionar el tiempo en que tarda en empezar a hacer efecto. Los líderes mundiales, y me refiero a los que controlan el planeta, no los presidentes ni nada de esa basura, sino los que en realidad tienen el poder, aquella orden mundial de la que muchos especulan, pero que pocos creen, son los que están detrás de esto. La población crece y crece. Lo malo de todo es que la mayoría de los humanos que pisan la tierra son poco educados, pobres y muy tontos. Eso no hace nada bien. Y lo malo es que educan a sus hijos de igual manera. Se les tiene que poner un alto. Aunque si hiciéramos algo como una guerra o algo que tenga que ver con biológica o algo así, sería muy obvio y nos meteríamos en problemas. Qué mejor que empezar una pandemia apocalíptica que fue transmitida por unos cientificuchos que se quisieron hacer los valientes en un continente no muy explorado. Brillante, ¿no? Lástima que no podrá ser en esta ocasión. Todos morirán hoy. En cuanto dijo eso, comencé a correr, mientras él gritaba: «No lo hagas más difícil, igual morirás, bastardo». Soltó una carcajada mientras hacía una seña con la mano, y un misil era disparado a los dormitorios. Corrí al laboratorio y me escondí. Aquí es donde escribo esto. Sé que me encontrarán y moriré, pero si alguien encuentra esta nota, por favor busquen alguna forma de terminar con esto, si es que no ha empezado ya. Nosotros ya estamos muertos. Daniel continuó. Pero tengo la esperanza que este video sea encontrado por alguien honesto, a tiempo, y que el desastre que le espera a la humanidad pueda ser evitado. Si alguien nos escucha, por favor. Escucha un disparo. Daniel cae junto con la cámara y unos minutos después, la cámara es recogida por un sujeto que se mira bastante musculoso. Parece un poco tonto pues no se da cuenta que está encendida. La llevan fuera y camina un poco. Es arrojada al suelo junto con lo que parecen ser los cuerpos de las demás personas del grupo. Por un momento, se mira la espalda de uno de los sujetos y se puede apreciar un logo gráfico. Parece algún tipo de mercenarios o algo así, pero vestidos y armados como militares. Le prenden fuego y la grabación termina abruptamente. No creo que nadie pueda imaginar mi rostro al terminar de ver la cinta. Sentí que la sangre se salió de mi cuerpo. Todo mi vello corporal estaba erizado. Salí corriendo y empecé a mover la nieve por un lado de mi cabaña. Al escarbar un poco encontré que el suelo estaba quemado, ese lugar donde Eric mencionó que habían explotado los dormitorios. Todo es cierto, me repetía, pero no lo podía creer. Regresé corriendo adentro. Fui directo a donde tenía el plato Petri con la muestra de la fruta. Escupí en él y me puse a esperar. Me puse a esperar por una reacción para analizar. Esperé y esperé por horas volviéndome loco en el proceso. Empecé a buscar por toda la cabaña por más pruebas o evidencias de lo que se decía en el video. Prácticamente destruí el lugar.
Ya casi era hora del amanecer, no había dormido y solo pensaba en lo que podría pasar si esto se llegara a saber, o aún peor, en lo que pasaría si el virus se transportaba a algún lugar poblado. Recordé entonces el último grupo que vino, aquel que solo una persona había muerto. Después que regresaron a América no se les fue permitido dar entrevistas y en realidad nunca más oí de ellos. Esto que estaba pasando era una realidad. Fui a analizar la muestra con la fruta y mi saliva. No tengo el equipo necesario para observar todos los cambios, pero con lo que tenía observé que en efecto las células de la fruta estaban modificando la estructura de mi ADN, en un efecto similar al que los aceites hidrogenados y los alimentos procesados lo hacen, pero a un grado más rápido. Y no parecen ser células abnormales como el cáncer causado por lo que ya mencioné. Parece ser algo más inteligente, más preciso en lo que ataca. Calculé el tiempo que pasó desde que puse mi saliva en el Petri y concluí que tardaría unas semanas para tomar control de una persona por completo. 3 más o menos, a lo mucho 4. Parecía que los científicos encargados de esto habían logrado su cometido: transportar un virus, o lo que sea que esto es, sin que se active hasta que llegue a su destino. Por un momento me sentí aliviado al saber que no había comido las frutas. Agradecí tanto a Dios y a los dioses de todas las religiones que me sentí creyente por un momento. Pero no duró mucho, pues recordé que los turistas sí habían consumido las frutas. Rápidamente miré el calendario seguido de mi reloj. Hoy era el día en que el barco saldría de regreso, y solo faltaban algunos minutos para que zarpara. Salí disparado. Corrí lo más rápido que pude. Por desgracia no soy un tipo atlético, pero corrí y corrí hasta que sentía que mis piernas ya no podían. Cuando miré la costa, corrí aún más rápido. Aunque mientras más me acercaba, me di cuenta que el barco ya había zarpado con los turistas, y ya era demasiado tarde para detenerle. Simplemente no había cómo, ni quién. Me tiré de rodillas. Imágenes de los turistas pasaron por mi mente. Fue cuando recordé que la mayoría hablaban inglés con un acento marcado. Si todos eran de Estados Unidos, pensé, quizás llegaron a una edad avanzada y aprendieron inglés ya de adultos. Esto sería el mejor de los casos, dentro de lo que cabe. Pero si el inglés no hablaban de esa manera porque eran de diferentes países. Esto fue planeado así: admitir personas de diferentes partes para que la enfermedad sea dispersada más rápidamente. Aquellos que hicieron esto no tienen interés alguno en la vida humana, otra que la de ellos, y quizás sus seres más cercanos. Mi vista se nubló mientras miraba cómo se alejaba el barco, pero alcancé a notar a lo lejos al guía de los turistas, mirándome, con una sonrisa siniestra. Se dio la vuelta y en su chaqueta tenía aquel gráfico que se mostró en el video de Daniel. Por eso el guía incitó a los turistas a consumir los frutos. Él es parte del grupo de asesinos que han llevado esto desde el comienzo. No había forma de detenerlos ya. Estando en el piso solo lloré. Lloré por un planeta que se convertiría en caos, más aún del que ya hay. Lloré por la familia que aún tenía. Lloré por la raza humana, aquella que estaba a semanas de empezar a derrumbarse. Esperamos que te haya gustado este relato. Si es así, ayúdanos dando un like y compartiendo. Si quieres ver más de nuestro contenido, suscríbete y da clic a la campanita para que recibas notificaciones en cuanto subamos nuevo video. En la descripción puedes encontrar información extra de las historias, además de nuestras redes sociales y el enlace misterioso. Y no olviden imaginar que las anécdotas aquí narradas en realidad sucedieron. Luces fuera.